Iniciemos haciendo una analogía. Imaginemos que nos ha llegado un cargamento de petróleo, el cual tiene que ser sometido a un proceso de refinería para después ser transportado y utilizado por la población como alguno de sus derivados. Pues es lo mismo que sucede en nuestro organismo. Cuando consumimos un alimento, es sometido a una serie de procesos bioquímicos y físico-químicos, donde también intervienen moléculas transportadoras, que nos permitirán cubrir las necesidades de las células. A esto se le conoce como el famoso metabolismo. Pero, ¿cómo se llegaron a estas conclusiones? Pongamos un poco de contexto. Los primeros experimentos controlados en metabolismo humano fueron publicados por Santorio Santorio en 1614 en su libro Medición Médica. Santorio medía su peso, sus comidas y bebidas y asimismo su orina y heces. Comparaba el peso de lo que había comido y el de sus productos de desecho, siendo estos últimos de un peso considerablemente menor. Pero ¿y entonces, en dónde quedaba lo demás? De este modo, ideó su teoría de la transpiración insensible, en un intento de explicar esta diferencia, claro, donde mencionaba que la respiración se produce también a través de la piel. En el siglo XIX, Luis Pasteur publicó su trabajo sobre la teoría de la fermentación, en el cual explicaba que la fermentación era un proceso metabólico en ausencia de oxígeno, que convierte el azúcar en ácidos o alcoholes. Este descubrimiento, junto con la publicación por Friedrich Wöhler en 1828 sobre la síntesis química de la urea, puso la base de las composiciones orgánicas y de las reacciones químicas encontradas en las células, que forman la base de los caminos metabólicos. Edward Buchner, al principio del siglo XX, encontró que el estudio de las reacciones químicas del metabolismo era un diverso y enorme brazo del estudio biológico de las células, y comenzó a entender los fundamentos de la bioquímica. Hoy en día los estudios metabólicos se apoyan de técnicas y de genómica moleculares de la biotecnología, con ayuda de diferentes instrumentos. Pero te estarás preguntando, ¿qué tiene de importante estudiar el metabolismo? Pues te diré que el estudio del metabolismo nos ha permitido descubrir y analizar de forma detallada los caminos metabólicos y la base genética de desórdenes metabólicos, como es la fenilcetonuria, un trastorno del metabolismo donde existe una incapacidad para descomponer un aminoácido llamado fenilalanina, que al acumularse puede llegar a ser grave para la salud. Pero no solo eso, también el metabolismo tiene distintas finalidades. Desde la obtención de energía necesaria para realizar funciones del organismo, la obtención de moléculas precursoras necesarias para la formación de macromoléculas, la síntesis de macromoléculas como pueden ser proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos, y la síntesis y degradación de biomoléculas con funciones más especializadas, como pueden ser vitaminas y hormonas. Todo esto a partir de los nutrimentos, donde cada nutrimento tiene diversas rutas metabólicas en especial. Pero no se espanten, en general el metabolismo comprende rutas enzimáticas aparentemente muy complejas y diversas. Solo hace falta con googlear rutas metabólicas para rendirse. Pero no se preocupen, voy a tratar de explicar esto de la manera más simple posible. Para empezar, hay que saber que las rutas implicadas en el metabolismo se suelen dividir en dos: las rutas catabólicas y anabólicas. Ambos tipos ocurren simultáneamente en las células. El catabolismo es la fase degradativa, que oxida las moléculas que se ingieren como nutrientes o bien moléculas propias, con el objetivo de producir energía química, tanto en forma de ATP como en forma de moléculas con un poder reductor, generando una serie de productos de desecho, y no hay mejor ejemplo que la mismísima respiración celular aeróbica. Proceso celular que es realizado por la mitocondria, donde habitualmente los sustratos usados son la glucosa, siendo degradada por completo por oxidación hasta convertirse en una serie de sustancias inorgánicas, proporcionándonos energía aprovechable para la célula. Pero para hacerlo más fácil, veamos una visión general del catabolismo. Y apoyémonos con el siguiente esquema. En etapa 1 se encuentran las grandes macromoléculas, provenientes de los nutrimentos, que serán transformadas a sus moléculas precursoras. Por ejemplo, los polisacáridos sabemos que se degradan rindiendo monosacáridos y que las proteínas darán los aminoácidos que las constituyen. Esto gracias a procesos digestivos así como rutas metabólicas muy importantes. Por ejemplo, tenemos que la degradación de glucógeno llamada glucogenólisis y el recambio proteico de las proteínas gracias a la transminación y desaminación, que son rutas catabólicas que nos ayudan. Pasamos a la etapa 2,
donde nos encontramos a las moléculas monoméricas, que serán convertidas en un reducido número de especies metabólicas intermediarias más sencillas, así como productos como monosacáridos, glicerol y algunos aminoácidos se degradan hasta dar piruvato. Molécula intermediaria de 3 carbonos que posteriormente rendirá una especie de 2 carbonos, el grupo acetilo del acetil-CoA. De igual forma, los ácidos grasos y el resto de los aminoácidos se hidrolizan hasta dar acetil-CoA. En esta etapa se pueden destacar varias rutas metabólicas. Por un lado, la glucólisis, ruta por la cual la glucosa y otras hexosas se degradan hasta piruvato, y posteriormente a acetil-CoA a través de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Por otro lado, cabría destacar el proceso de degradación de los ácidos grasos, comúnmente denominado beta-oxidación, que también acaba rindiendo acetil-CoA en la mitocondria. Para finalmente en la etapa 3, los productos de la etapa anterior entren canalizados hacia una ruta catabólica final en común. El famoso ciclo de Krebs, que yo creo has escuchado de él. Ciclo de Krebs. Se condensa. Así como la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones sirve para producir grandes cantidades de energía en forma de ATP, gracias a la oxidación de las coenzimas NAD y FAT2, que se originan en las rutas del catabolismo, especialmente en la glucólisis, beta-oxidación y ciclo de Krebs. Una de las principales finalidades de esta última etapa del catabolismo es la producción de energía, mientras que en las etapas anteriores, aunque también se produce energía, el principal objetivo es la degradación de las moléculas complejas en otras más sencillas. Me encantaría explicar cada camino metabólico de cada nutrimento, pero nos llevaríamos una eternidad. Pero si gustan que hablemos de una ruta metabólica en especial, házmelo saber en los comentarios. Continuando, por el otro lado tenemos el anabolismo, la etapa biosintetizadora, en la cual a partir de una serie de moléculas sencillas como pueden ser ácidos grasos, se sintetizan moléculas más complejas como los triglicéridos. Este ejemplo que les acabo de mencionar se conoce como lipogénesis, y sí, esta es la ruta metabólica que nos permite sintetizar grasas de reserva. Tomando en cuenta el mismo esquema que teníamos, tenemos que en la etapa 1 también implica el ciclo de Krebs, que constituye un nexo de unión entre el catabolismo y el anabolismo. Por ello a esta ruta central común se le designa como anfibólica, lo que quiere decir que puede servir tanto para el catabolismo como para el anabolismo. Anabólicamente nos ayuda a suministrar pequeñas moléculas como precursores para las reacciones biosintéticas, donde en etapa 2 supone la transformación de los metabolitos intermediarios obtenidos en etapa 1 en moléculas precursoras. Pertenecen a esta etapa la ruta de síntesis de ácidos grasos a partir del acetil-CoA, la gluconeogénesis o ruta que sirve para formar glucosa a partir de piruvato, y la síntesis de aminoácidos a partir de los intermediarios del ciclo de Krebs. Para finalmente terminar en la etapa 3, en la cual comprende la biosíntesis de las macromoléculas a partir de las moléculas precursoras obtenidas en la etapa 2 del anabolismo. Así, por ejemplo, a partir de los aminoácidos se obtienen polipéptidos y proteínas a través de la biosíntesis de proteínas, y se generan polisacáridos como por ejemplo el glucógeno a partir de la glucosa por la ruta de la glucogenogénesis. Como lograron ver, las dos fases del metabolismo son opuestas. De forma general, se puede simplificar diciendo que el ritmo metabólico se controla por las necesidades energéticas de la célula. Así, la velocidad de catabolismo viene controlada por las necesidades de ATP de la célula en cada momento y no por la concentración de sustratos. Yo sé lo complicado que es entender todos estos procesos, pero hay que tener en cuenta que no son procesos nada fáciles. Tan solo pensar que algo que podemos ver a simple vista tiene que sufrir todas estas transformaciones para lograr ser moléculas que puedan ser aprovechadas por nuestras células. No ha de ser tarea fácil. Bueno, eso es todo por ahora. Esto es Metabolic Fracture, un canal dedicado a difundir ciencia con el gran arte de las animaciones, donde abordaremos 3 temas principales: la bioquímica, la nutrición y la alimentación, donde nos sumergiremos en el vasto universo del metabolismo y daremos respuesta a cuestiones como: ¿nuestra alimentación está afectando al cambio climático? ¿Nuestra única fuente de proteínas en un futuro serán los insectos? ¿Aguacates como tratamiento para la leucemia? Bueno, basta, de poco en poco, pero estaremos hablando de cosas muy interesantes. Si te he ayudado un poco a entender este universo del metabolismo, o quieres que hablemos de una ruta metabólica en especial, coméntalo. Suscríbete y comparte, me ayudarías mucho para hacer más contenido así.
Muchas gracias por vernos y hasta pronto.